Bienvenidos todos ustedes a este canal, Diego en la Lucha. Una de las cosas que más me pregunto cuando debato de geopolítica es algo que vos seguramente también te has preguntado. ¿Para qué sirve la ONU? Primero recordemos que este organismo se rige por la Carta de las Naciones Unidas, que entró en vigencia en 1945, ya terminando la Segunda Guerra Mundial. Desde el punto de vista teórico, este organismo conformado por más de 190 países sirve como un espacio democrático de debate y consenso para evitar posibles conflictos mundiales de toda índole, por ejemplo bélicos y sanitarios. Ahora bien, de la teoría a la práctica existe un largo trecho. Y la realidad es que la ONU viene siendo manejada en su totalidad por las élites occidentales. Este organismo viene siendo un maquillaje de democracia para el mundo unipolar que se instauró en el planeta a partir de la Segunda Guerra Mundial y en especial luego de la caída de la Unión Soviética. El propio expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, dijo en una de sus intervenciones que había que transformar este organismo para que no sea simplemente un espacio deliberativo. El poder imperial siempre ejerció su presión sobre la ONU, invadiendo a decenas de países, ejecutando golpes militares a otros tantos y metiendo embargos y bloqueos financieros por todos lados. O sea, no ha servido absolutamente para nada la existencia de Naciones Unidas. Puede decirse que en la actualidad la ONU está más picante que nunca, porque la lógica de su existencia desde el punto de vista de los centros de poder occidentales ya no les estaría siendo de utilidad, porque la presencia de países como China, Rusia, Irán, India, Brasil, Sudáfrica, México, etc., hace que el nivel de resistencia a las imposiciones de las élites sea demasiado grande. El propio presidente colombiano, Gustavo Petro, mencionó la hipocresía manifiesta de estos centros de poder occidental. Nos han convocado a la guerra. A la Latinoamérica la han llamado para entregar máquinas de guerra, hombres para ir a los campos de combate. Se olvidaron que a nuestros países los invadieron varias veces, los mismos que hoy hablan de luchar contra invasiones. Se olvidaron que por petróleo invadieron a Irak, a Siria, a Libia. Se olvidaron que las mismas razones que se expresan para defender a Zelensky son las mismas razones con las que se debería defender a Palestina. Se olvidaron que para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible había que cesar todas las guerras, pero ayudaron a prender una, porque al poder mundial le convenía en su juego de tronos, en los juegos del hambre, y se olvidaron de acabar la otra, porque el poder no le convenía acabarla. Por cierto, déjenme agregar que Petro la tiene muy difícil en su país, ya que Colombia es un enclave de la OTAN en Latinoamérica, con decenas de bases militares y mafias muy instauradas a lo largo y ancho del país. El pueblo debe entender que los cambios no son de un día para el otro y debe apoyar mostrando fuerza en las calles cuando su presidente convoque. Esto recién comienza en este país. Esto les digo algo que es muy importante. Este tipo de canales siempre corren el riesgo de censuras y por lo tanto, en caso de que por acá no podamos encontrarnos más, te espero en mi canal Telegram, Diego en la Lucha. Allí no hay censura y pongo toda la información e imágenes más importantes, por más fuertes que sean. Por cierto, el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, defendió que la riqueza del continente africano pertenece a los africanos. The people of our continent are once again bearing the cost of industrialization of the north and the development of the wealthy nations of the world. This is a price that the people of Africa are no longer prepared to pay. Many countries in the north count their assets in the mineral resources that are beneath the African soil. The wealth of Africa belongs to Africans. Despite its history, despite the legacy of exploitation, colonialism, and subjugation, despite the ongoing challenge of conflict and instability, Africa is determined and ready to regain its position as a site of human progress. The era of African development has arrived.
En medio de esta reunión de la ONU en Nueva York se dio un show un tanto bochornoso, ya que el representante israelí protestó con un cartel con la imagen de la mujer iraní que murió en un hospital después de que la policía la arrestara y se constató que la misma tenía problemas de salud. Este show se dio en medio del discurso del mandatario iraní y hay que agregar que el representante israelí tuvo que ser sacado de la sala. Shame on you. Shame off the terrorists. What is your ID? ID. UNID, it's on the table then. The Israeli table. You'll get it in a second. You know how many times they raised flags against Russia when Ukraine was here? תביאו לי את התג שלי. Shame after terrorists. Shame after terrorists. Israel is a terrorist. Rusia estuvo presente y por supuesto, como de costumbre, no faltó el tirón de orejas para Occidente a través de su embajador Sergei Lavrov. Сегодня, когда по предложению председательства мы обсуждаем эффективную многосторонность, не следует забывать о многочисленных фактах генетического неприятия Западом любых форм равноправного сотрудничества. Чего стоит перл Борреля, что Европа – цветущий сад, окруженный джунглями. Это чисто неоколониальный синдром, презирающий суверенное равенство государств y задачи укрепления принципов Устава ООН. El presidente argentino, Alberto Fernández, tocó un tema crucial, el FMI. El Fondo Monetario Internacional no puede subir sus intereses cada vez que la Reserva Federal Americana sube sus tasas para contener la inflación de su país. No puede hacerlo, pero lo hace. Y en ese contexto, resulta vergonzoso que aún hoy apliquen sobrecargos a muchos países a los que ya se les vuelve insoportable cargar la mochila de la deuda externa. Irónicamente, el Fondo Monetario Internacional financia a Ucrania en medio de la guerra y en medio de esa guerra le aplica sobrecargos a los intereses que le cobran. ¡Qué disparate! No podía faltar Cuba en esta cumbre, denunciando los bloqueos económicos que han sido condenados por la mayoría de los integrantes del propio organismo y nada ha cambiado. Pero no puedo pasar por esta tribuna mundial sin denunciar otra vez más que hace 60 años Cuba sufre un bloqueo económico asfixiante, concebido para deprimir sus ingresos y nivel de vida, padecer escasez continua de alimentos, medicinas y otros insumos básicos y coartar sus potencialidades de desarrollo. Esa es la naturaleza y esos son los objetivos de la política de coerción económica y máxima presión que aplica el gobierno de los Estados Unidos contra Cuba en violación del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. No existe una sola medida o acción de Cuba para dañar a los Estados Unidos, para perjudicar a su sector económico, su actividad comercial o su tejido social. No existe acto alguno de Cuba que amenace la independencia de los Estados Unidos, su seguridad nacional, que lacere sus derechos soberanos, interfiere en sus asuntos internos o que afecte el bienestar de su pueblo. La conducta estadounidense es absolutamente unilateral e injustificada. Por cierto, los datos que menciona la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, son muy impactantes. Es imposible entender la magnitud de la tragedia que sufre la mayoría del pueblo hondureño y las constantes caravanas de migrantes que llegan a Estados Unidos. Si negamos los 13 años de dictadura tutelada por la comunidad internacional que multiplicó 6 veces la deuda pública y alcanzó la tasa más alta en la historia de Honduras de pobreza, 74%. He entregado
al secretario general de Naciones Unidas la propuesta oficial del convenio para el establecimiento de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad para Honduras, CICI, imparcial, autónoma e independiente, con capacidad de investigación y persecución de casos de redes de corrupción de alto impacto y delitos financieros. Única forma de depurar un Estado donde las instituciones públicas, los piratas de la clase política y asociaciones público-privadas han sido infiltradas por el crimen organizado. ¿Vos qué pensás? ¿Hace falta reemplazar a la ONU por otro organismo que realmente tenga el poder para accionar sobre los problemas de los pueblos del mundo? Leo tus comentarios, te pido que te suscribas a mi canal, actives la campana de notificaciones, en opción todas, le des pulgar arriba y compartas. Muchas gracias.